Y quiero empezar justamente haciendo una reflexión sobre lo que comentó el director, el doctor Raúl Contreras, en su intervención cuando hizo la inauguración de este foro. Él comentó que la corrupción está ya en todos lados, de manera sistemática y diría yo insostenible. La vemos tan presente que de alguna otra forma eso está directamente vinculado con esta descomposición y con esta falta de confianza que tenemos con nuestras instituciones y sobre todo con los partidos políticos. Y de ahí también esta manera tan compleja y llena de tensión en la que se encuentra también este proceso electoral en el que nos encontramos, porque lo que yo veo, así digo, la corrupción, podemos hablar de que siempre ha estado latente, pero ahora es tan fuerte y la palpamos todos también, creo que producto de este crecimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación, que la gente ya asoció y ya sabe que la corrupción es sinónimo de malos gobiernos que simplemente no dan soluciones y no defienden los derechos por los cuales tienen su manera en la que se concibieron y que se rigieron cada una de las instituciones, porque simplemente dejan de proveer servicios o dejan de defender derechos para simplemente encontrar la satisfacción de intereses personales y particulares muy canalizados de ciertos grupos. Y esto es una situación que podemos ver a nivel federal en todo nuestro país, es una situación que se refleja muchísimo también en varias entidades federativas, y es algo que primordialmente, y a mí me parece muy escandaloso que no hayamos sido así, nota nacional, como lo que ha pasado en otros estados como Veracruz, como Chihuahua, particularmente en la Ciudad de México, es algo completamente insostenible y completamente fuera de control. Y aquí sí me gustaría que hiciéramos una reflexión de lo que en los últimos meses, ni siquiera años, en los últimos meses y semanas ha salido en los medios de comunicación del estado de descomposición, del tal grado de estado de descomposición en el que se encuentran las instituciones de la Ciudad de México. Y en esto tenemos acéfalo completamente desmantelado, además ahí por una cuestión de negligencia y por falta de voluntad política de ciertos personajes en esta ciudad, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, el Info Ciudad de México. Tenemos amedrentados y extorsionados a muchos trabajadores de varias dependencias de la Ciudad de México, iniciando por el Cuerpo Heroico de Bomberos, que es increíble que a los bomberos de esta ciudad se les obligue, se les amedrente a estar haciendo proselitismo político a favor de su dirigente que va de candidato a una de las diputaciones, y no estén pensando en fortalecer el Cuerpo Heroico de Bomberos de esta ciudad, llegando al grado del asesinato de uno de los disidentes que semanas antes señaló y dijo que si le pasaba algo a su vida culpaba a este dirigente que está haciendo uso no solamente de las personas que nosotros pagamos con nuestros impuestos, sino de las instalaciones públicas. Increíble. Y lo mismo con el tema de varios hospitales de la Ciudad de México, con el sistema de limpia de la Ciudad de México. Y hoy justamente recibí a varias personas de la Procuraduría General de la Justicia de Ciudad de México, en el que están en la misma situación, en el que simplemente no les permiten trabajar y que se encuentran en una situación de acoso por el secuestro que está viviendo la Procuraduría de Justicia de nuestra ciudad. Y lo mismo pasa con la opacidad y en el manejo de los recursos, ¿no? En estas últimas semanas nada más hemos hablado de dos que me parecen también terribles. Uno de ellos es el tema de los parquímetros, que fue una idea que surgió con la intención de empezar a cambiar este concepto de ciudad y pasar una ciudad que utilizara menos el coche, y a partir de estos incentivos, este dinero regresar a las colonias, a mejores espacios, a mejores parques. Pues hoy sabemos que desde que pasaron a la Secretaría de Movilidad esos recursos no sabemos qué pasa con ellos, y ya no hablemos de los recursos de la reconstrucción, que me parece también terrible, que, o sea, son los 6,000 millones de pesos que ya se asignaron, 8,000 millones de pesos en el artículo 14, más
otros 8,000 millones de pesos entre aportaciones, entre los fondos federales, entre las partidas que se fueron específicamente para rescatar nuestro patrimonio cultural, histórico y demás, que es día que no sabemos cuáles las acciones que se están realizando para verificar que efectivamente esos recursos están llegando a todas las personas que resultaron afectadas del sismo, y que además hay cientos de miles de edificios ahí parados, tocados, que no sabemos cuál es la situación de todo ello. Y todo orquestado, además, es que es una reflexión que tenemos que hacer, todo orquestado por las mismas 5 o 7 personajes que tienen secuestradas a las instituciones de esta ciudad y al poder legislativo de esta ciudad, porque muchas de estas cosas han sido orquestadas por ese poder legislativo que piensan en sus intereses personalísimos, partidistas, electorales, en detrimento al derecho a saber, al derecho que tenemos todos a la información pública de esta ciudad, que es todo lo que tiene que ver con el InfoDF, el derecho que tenemos a la calidad de nuestros servicios que nosotros pagamos con nuestros impuestos, empezando por el concepto por el cual se genera el Estado, que es la seguridad, ¿no? Empezando por ese, y por supuesto pasando por la posibilidad de reparar el daño a todas las miles de familias que resultaron afectadas del sismo y propiciar el crecimiento de una ciudad más ordenada, más segura y más ordenada. Entonces, por eso es tan importante que todos hagamos la parte de responsabilidad, que tengamos este compromiso con la parte de responsabilidad que nos toca para abatir la corrupción, porque o sea, no se trata de combatirla, se trata de abatirla y de rescatar, por otro lado, a nuestras instituciones y los procedimientos que rigen en la Ciudad de México. Y entonces, en este sentido, quiero platicarles cómo se construyó, cuál es el estado, en qué pendientes estamos, tanto del Sistema Local Anticorrupción como del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, porque si no tenemos conciencia de cómo estamos, pues es muy poco posible que lo podamos defender entre todos, a partir también de este poder que no solamente tenemos con nuestro voto, sino con el uso de las redes sociales y demás. En el caso del Sistema Local Anticorrupción, como aquí ya se dijo, en el momento en el que se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal bajo un procedimiento terrible, como varios de los procedimientos terribles que se han dado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quedaron pendientes 3 cosas fundamentales. El primero, que no pudimos rescatar, ¿no? Ahí, porque sí se hizo la batalla, pero simplemente no pudimos rescatarlo. El primero de ellos tiene que ver con el fiscal anticorrupción, que no quedó en los términos de la Constitución de la Ciudad de México. El segundo de ellos tiene que ver con la elección del secretario técnico, que tampoco quedó en los términos del Sistema Nacional Anticorrupción, y todo lo que tiene que ver con los magistrados especiales y ordinarios del Tribunal de Justicia Administrativa, que en primer lugar son muchos y en segundo lugar tampoco su proceso de elección es en los términos que lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México, que sí logramos y que de alguna u otra manera es lo que nos permite rescatar el proceso de selección para garantizar, como aquí también lo comentó el doctor Peralta, rescatar que efectivamente se cumplan los perfiles de quienes componen el sistema. O sea, a ver, política siempre va a haber, nadie va a excluir el ente político de algo que también se decide entre partidos políticos, pero una cosa es política y otra cosa es poner a los cuates, al chofer y al que no tiene la más remota idea de transparencia, de rendición de cuentas y del Sistema Local Anticorrupción, ¿no? Son cosas diametralmente distintas. Entonces, para poder rescatar todos los nombramientos, que además hay que decir que en esta ciudad nos servimos con la cuchara grande, porque estamos hablando de más de 164 nombramientos, logramos la modificación del artículo 10, fracción 39 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en donde se establece que todo proceso de ratificación, designación y selección de las personas servidoras públicas que integran el sistema
local anticorrupción de la Ciudad de México deberán hacerse mediante un proceso de consulta, con una metodología clara de evaluación, poniendo todo en el portal de la Asamblea, haciéndose llegar de los especialistas, de organizaciones de sociedad civil y buscando la máxima publicidad de este proceso. Bajo este artículo, pues estamos hablando de los 164 nombramientos que confluyen el sistema local anticorrupción, que ustedes se dirán, bueno, pero ¿por qué en la ciudad pues son tantos, no? Porque estamos hablando de los de la comisión de selección, los comités de participación, el secretario técnico, el fiscal anticorrupción, contralor y auditor, que es lo mismo que el Sistema Nacional Anticorrupción, más los 45 magistrados de la sala superior y magistrados de la sala ordinaria, que son muchísimos, más el nombramiento que pasan también por la Asamblea, en una cosa también inédita, de los órganos internos de control de todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de México y de los órganos internos de control de los organismos autónomos, que son 94. Dentro de este paquete de 164 funcionarios que integran el sistema local anticorrupción están los del InfoDF. ¿Y cuál es la situación pues del InfoDF en la ciudad? Fíjense. El 21 de diciembre del año pasado se emitió una convocatoria en un proceso además en el que estábamos en el jaloneo del presupuesto de egresos de la Ciudad de México con el presupuesto de la reconstrucción. El 21 de diciembre, en ese ajetreo, se emite una convocatoria para elegir a 7 comisionados, contraviniendo también la Constitución de la Ciudad de México, que ahí establece 5 y no 7, que cerraría, se emitió a las 18 horas y cerraría al día siguiente a las 2 de la tarde. Por supuesto que eso hizo un mega escándalo, fue trending topic en las redes sociales, nos juntamos todas las organizaciones, entonces recularon y ellos dijeron, ay no, es que fue una fe de ratas, nos equivocamos, realmente no queríamos decir 22 de diciembre, sino 12 de enero, ¿no? Entonces, se amplió la convocatoria hasta el 12 de enero y aludiendo al artículo 10 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pudimos rescatar que el proceso a partir del 12 de enero se hiciera a través de una convocatoria, que se pusiera un micrositio, que subiéramos ahí los documentos, que subiéramos las evaluaciones, que subiéramos las entrevistas, que si ustedes se meten, está todo ese procedimiento en la Asamblea, en el micrositio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, eso si no lo han bajado. Ahí nosotros en el periodo del 16 y del 18, entre el 15 y el 18 de enero, nosotros hicimos 67 entrevistas a las personas que se eligieron. Fue muy evidente que por lo menos para las mujeres a las que estaba dirigida la convocatoria, pues si eran mujeres las que ellos querían, ¿no? Si eran mujeres que efectivamente no cumplían el perfil, fue muy evidente. Pero había otras magníficas mujeres que se inscribieron y que no solamente lo cumplían, sino que nos lo rebasaron, y que de hecho tengo que decir que dentro de los compañeros que evaluamos, todos coincidimos, entre las 3 mejores evaluaciones que teníamos, todos eran mujeres. Pero a pesar de eso, el presidente de la Comisión de Gobierno, que se siente que la Asamblea es él, emite una convocatoria el 22 de enero para extender la convocatoria a mujeres, cuando ya había un proceso, cuando ya había gente que estaba siendo entrevistada, cuando ya había un proceso en curso. Emiten una convocatoria completamente ilegal, que ni siquiera sale de la Comisión de Transparencia, que es la que dictamina todo este proceso, sino de la Comisión de Gobierno, pues porque sí, ¿no? Nosotros nos pusimos de acuerdo, dijimos esa convocatoria no, o sea, sí vamos a entrevistar, pero no vamos a considerar a las personas, para dar certeza a las personas que se inscribieron previamente y al proceso. A ver, estamos hablando del Instituto de Transparencia de esta ciudad, ¿no? Trasciende pocos días después que ya se había repartido el InfoDF, que eran 2 posiciones para el PAN, 2 posiciones para el PRD, 2 posiciones para el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y 1 para el PRI, y ¡pum!, se congeló el asunto.
Se congeló, no hay acuerdo, no hay acuerdo, no hay acuerdo, y todos así de, oiga, pero espérense, o sea, tenemos que sacarlo, porque si no se va a quedar acéfalo. Todavía el diputado Corchado y yo, que somos integrantes de la comisión, enviamos una excitativa para exigirle a la comisión que dictaminara, y que si no se dictaminara a través de la comisión de normatividad. No pasó absolutamente nada. El 30 de abril se venció el plazo para elegir a los comisionados, porque se extingue el InfoDF y se hace el Info Ciudad de México. Pero no solamente eso, se le termina el plazo a los comisionados que quedaban, porque ya había renunciado Mucio, ¿no? Y se extingue el plazo a los 3 comisionados hombres que quedaban. Y la ley anterior era muy clara. Decía que los comisionados, una vez que se les venza su plazo, no puede haber prórroga, punto. Entonces, se vence el plazo, se queda la única comisionada, que es Viviana, sin pleno, pues porque una sola comisionada no se puede contar como pleno. Entonces, pocas semanas después de gestiones y demás, el INAI, que es el órgano más importante de todo el Sistema Nacional de Transparencia, ejerce su facultad de atracción para traer todos los recursos de revisión que no se podían discutir en el pleno del InfoDF. Con eso ya se garantiza y se da certeza, aunque se merme la institución local, pero se da certeza de que se le está dando continuidad al proceso para garantizar el derecho a la información en la Ciudad de México. Y ya cuando pensábamos que no podíamos estar peor, pues un día nos levantamos el 22 de mayo y nos damos cuenta que 2 de los comisionados que ya se habían ido, que ya habían dejado sus funciones, que ya no habían asistido como a 5 plenos, regresan usurpando funciones por un oficio que firma él solito, diputado Leonel Luna, en el que opina que él cree que los comisionados que estaban pues siguen teniendo derechos y que deben de regresar, con una opinión que no cumplió ningún tipo de procedimiento para poder emitir una opinión a nombre de la Asamblea, y que por eso no es de carácter vinculatorio de ningún tipo, y que no podían haber regresado los comisionados al InfoDF, propiciando además muchísima más falta de certeza al propio instituto. Esta es la situación en la que estamos actualmente en cuanto a nuestro sistema local anticorrupción y también del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Y es una situación muy complicada, porque son muchísimos nombramientos y todo el tiempo nos tenemos que estar defendiendo y cuidando de que no se quiera convocar a un periodo extraordinario, porque además hay que decir que la comisión, las comisiones unidas de todos los procesos, por lo menos el del Contralor y el del Instituto, están abiertas. O sea, se pueden convocar en cualquier momento sin necesidad de quórum, porque así las dejaron, porque así proceden en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces, pueden convocarlas en cualquier momento, periodo extraordinario, y más ahora de que ya queremos más recursos para la reconstrucción, entonces más periodo extraordinario para hacer lo que deberían de hacer por sus facultades. Que nos quieran meter este tema de nombramientos del Info, del Sistema Local Anticorrupción, y que se sigan en esta lógica de repartírselo. Entonces, con esto regreso al punto en el que inicié con el doctor Bustamante. A mí me parece que la situación del país y de la situación de la Ciudad de México es una situación muy delicada, y que efectivamente es responsabilidad de todos, y cada uno de nosotros y cada uno desde sus respectivas trincheras tiene que hacer lo que les corresponde. Y empieza por supuesto con la reflexión de nuestro voto, como lo comentó Ricardo Peralta, pero continúa con la conciencia de que aunque ganara la transformación, aunque ganara la innovación, aunque ganara la esperanza, aunque ganaran muchas cosas, creo que sí tenemos que entender que ni una persona, ni un grupo de personas pueden, y mucho menos deben, hacerse cargo
de lo que debería de ser responsabilidad de todos, porque entonces ya no estamos hablando de un Estado democrático como el que tenemos que construir absolutamente todos. Creo que nosotros tenemos también que cumplir esta responsabilidad, uno, haciendo la parte que nos corresponde, cumpliendo la norma, cumpliendo nuestros reglamentos de tránsito, o sea, no procurando nosotros mismos corrupción. Creo que eso es algo que si nosotros estamos hartos, nosotros mismos tenemos que responsabilizarnos y tenemos que cambiar, y a partir de cierto momento, a partir de que llegue esta ola, porque creo que aquí ya estamos cansados todos, nos hagamos responsables de que si le dijimos no a algo, es porque ese no empieza por nosotros mismos. Y dos, tenemos que ponernos nuestra cachucha de buenos ciudadanos, de estos ciudadanos que son vigilantes, que estos ciudadanos que hacen esta partecita que les corresponde, y exigir que se nos cumpla esta promesa que nos están haciendo. Sería cuanto, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación.